¿Cuánto rato vamos a estar? 40 minutos. Bien. Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Este programa, Entre Amigos, forma parte de una serie de actividades que se llevan a cabo con especialistas en temas relacionados con situaciones cotidianas que nos impactan en nuestra relación con las organizaciones públicas, tanto aquellas gestionadas por el gobierno como por las entidades públicas no gubernamentales o los particulares que gestionan lo público. Los invitamos a seguirnos. Los temas son de su interés. Compartan y pasen la voz. Hoy, en nuestro programa Entre Amigos, que es una charla con destacados expertos de lo público en varias de sus vertientes, tengo la fortuna de presentarles a un politólogo excepcional, que ha sido un investigador con líneas de investigación muy actuales, como son la frontera sur, la migración y las relaciones cívico-militares, y es un conferencista nacional e internacional. Mexicano por adopción y convicción. El doctor Carlos Barrachina Lizón es un docente comprometido y de gran calidad. A ambos nos une el gusto por el estudio de las políticas públicas y el optimismo que con organización y trabajo podemos ser mejores como sociedad e individuos. Es un conocedor profundo de lo que sucede en el sur de nuestro país y los procesos políticos y sociales de los estados fronterizos. Vivió mucho tiempo en Quintana Roo. El doctor es un promotor del pensamiento abierto y crítico y un defensor del diálogo, la tolerancia y la democracia como vías para el bienestar colectivo. Como ustedes saben, en estas charlas pretendemos explicar un aspecto complejo de la realidad y que ustedes conozcan el pensamiento de nuestro invitado. Durante el año organizaremos 3 charlas mensuales y un webinar sobre el tema para que nuestros seguidores y amigos puedan conocer de los diversos enfoques del mismo. Y vincularemos la plática con alguna noticia relevante para que haya contraste de ideas. Doctor Carlos Barrachina Lizón, gracias por estar aquí con nosotros, gracias amigo, gracias por estar aquí Entre Amigos. Y te quisiera preguntar, ¿cuál es la importancia geopolítica de la frontera sur mexicana? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo sobre este tema que la verdad a mí sí me apasiona. La importancia geopolítica de la frontera sur de México, pues es mucha porque no deja de ser la frontera sur también de los Estados Unidos o la frontera sur incluso de Norteamérica, si lo queremos señalar desde esa perspectiva, ¿no? En un contexto, además, que las similitudes con el área centroamericana, pues son importantísimas en todo lo que es la frontera sur de México. Si no encontráramos una frontera, una línea artificial, pues realmente las diferencias geográficas entre Chiapas y Guatemala, o entre Tabasco, Campeche y Quintana Roo con Guatemala y Belice, pues son muy pocas, ¿no? Entonces, importancia geopolítica, pues porque es el punto de contención para los Estados Unidos, sobre todo, de posibles migrantes que vengan desde otras partes del mundo a intentar acercarse hacia los Estados Unidos. También entrada de drogas, entrada de narcóticos que en los últimos años, desde los años 80 más o menos, pues han estado llegando primero a través del Caribe, después a través de México, hacia los Estados Unidos desde América del Sur e incluso desde otras partes del mundo, ¿no?
Entonces sí tiene mucha importancia desde esta perspectiva la frontera sur de México, una frontera que, que es muy porosa, siempre se ha dicho eso. Es una frontera muy amplia, muy difícil de controlar, con una convivencia habitual entre gente de las dos partes de la frontera, eh, comerciando, pasando ganado, con diferentes actividades a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, es un área en general rural, apartada de los grandes núcleos urbanos, en el que pues los caciques, los dueños de la tierra de un lado y del otro de la frontera, pues controlan y se relacionan con, especialmente con los grupos del crimen organizado, que son los beneficiarios, los que se benefician de todas estas políticas de contención que los Estados Unidos ha tratado de ir imponiendo en la frontera sur de México. Ahora, si es tan importante como nos lo expresas tú, geopolíticamente, pues la otra pregunta es mucho más sencilla. ¿Por qué la hemos abandonado tanto? Bueno, porque probablemente los centros productivos del país no se encuentran en el sur de la frontera, en el sur de México, ¿no? Eso es una situación interesante. Mm, a mí me parece muy bien la idea del Tren Maya, a pesar de que hay muchísimas críticas en relación al Tren Maya o al tren sísmico. Yo creo, y lo digo platicando desde la perspectiva de alguien que vive en el sur y que ve cómo la gente, o que ha vivido en el sur muchos años, y que ve cómo la gente no tiene trabajo, y cómo el crimen organizado se está apoderando de toda la región. Eh, el tener oportunidades de desarrollo económico para las entidades federativas del sur de México, yo creo que puede ayudar a que tenga más importancia económica y desde esa perspectiva ser más observada desde el centro de la República, desde el norte de la República, ¿no? Donde están los núcleos productivos del país. Posiblemente por eso. Pero para los Estados Unidos sí es muy importante. Las autoridades federales mexicanas, cuando también le han estado prestando atención, eso no puede decirse que no existe, por lo menos en cuestiones de inteligencia. Es una zona a nivel de homicidios, de delincuencia, en este contexto tan violento en el que estamos viviendo, en el que paradójicamente hay pocos homicidios, por así decirlo, porcentualmente, en la frontera sur, eh, pero hay muchísima presencia del crimen organizado. Hay otras, ¿por qué? Por el tema del narcótico, por el tema de la migración, por el tema de la caída de avionetas, por todos los temas de sus propias actividades. Hay una grandísima presencia del crimen organizado. Las instituciones federales se encuentran presentes, pero a lo mejor no actúan como se esperaría que actuasen, porque realmente los índices delictivos incluso pues no son muy elevados, ¿no? Y pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero pasa mucho. Pasa mucho. Y sobre todo, bueno, la pobreza. Ujú. También si hablamos de un país, México, incluso Norteamérica, pudiéramos decir que la parte más débil económicamente de todo Norteamérica es su frontera sur, que aquí Ujú. es donde está Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca y parte de Campeche y Veracruz, esto que es el sureste. Ujú. Entonces, a mí es un punto que hemos discutido tú y yo mucho. A mí el Tren Maya, pues no puedo decir que se me parezca una mala idea en el sentido que tú dices, que hay que desarrollar el sureste. Tal vez yo opino que es una mala forma de desarrollar el sureste, Ya. pero ese es otro punto. Coincidimos en que tenemos que meterle más inversión al sureste, no sé cómo sea, pero hay que metérsela. Ujú. Y en forma inteligente. En eso coincidimos. Además del transísmico, ¿qué harías tú como conocedor de la frontera, además del Tren Maya, para fortalecer procesos productivos más vinculados con Norteamérica y más desvinculados con Centroamérica, más productivos en términos industriales y menos agrícolas, que es lo que hay en Centroamérica? ¿Cómo le harías esto? Pues no Que este estoy, es el tema, ¿no? sí, no estoy seguro porque no me he dedicado a pensar sobre ello. Yo creo que no nos debemos de desvincular de Centroamérica. Eh,
no nos debemos desvincular porque, como te he dicho anteriormente, son realidades conectadas. Todo lo que pasa en Centroamérica nos va a influir. Las distancias son demasiado pequeñas, los países centroamericanos son chicos y está demasiado, y hay demasiada interrelación con el sur de México. Entonces, todo lo que pasa en Centroamérica va a afectar al sur de México, todo lo que pasa en el sur de México va a afectar necesariamente a los países centroamericanos. El tema del crimen organizado, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, es un ejemplo clarísimo de esta realidad. Los grupos del crimen organizado mexicanos están instalados en Centroamérica. Ah, bueno, pero podemos decir lo mismo en la frontera norte. Lo que pasa en el sur de los Estados Unidos influye en México y lo que pasa en el norte de México influye en Estados Unidos. Eso pasa en cualquier frontera. Entonces, lo que a lo mejor se debería de pensar con Pero, calma, ¿no? sí, pero ¿cómo Es transformamos la frontera? cómo transformarlo. Estuvo Puebla-Panamá, que luego se llamó Proyecto Mesoamericano. Ha habido toda una serie Y de... el grupo Contadora, que también Ujú. 40 años atrás también estuvo ahí. Sí, pero que trataron de desarrollar el aparato, o sea, más que nada la infraestructura económica de Centroamérica y del sureste mexicano, ¿no? Ha habido varios esfuerzos, ¿Y por qué pero no no se ha se ha logrado? logrado. ¿Pero por qué? La pregunta es evidente que no se ha logrado. La pregunta es, ¿qué pasa? Eh, quién sabe, sí, Riqueza no es falta de riqueza de recursos naturales. claro, Ahí hay electricidad, hay uranio, el agua. hay petróleo, hay agua, Ujú. hay tierra fértil. ¿Quién no se desarrolla? Es, yo creo que la pregunta del millón para muchas personas, ¿no? Para muchos de los que se dedican a estudiar la región. Se ha intentado de todo, desde diferentes países y toda la cooperación europea, Estados Unidos, japonesa, incluso China, esto han tratado de impulsar proyectos de desarrollo. Hay situaciones que hacen que la región también tenga sus debilidades. Por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch, Japón llegó a Honduras eh, y dijo uno de los puentes que se cayó, la costa atlántica de Honduras es muy vulnerable Ujú. porque tiene unas montañas muy altas que se deslavan, que baja el agua de forma torrencial y entonces los ríos pues tienen ¿cómo se dice? Unas desembocaduras muy amplias. Entonces por ahí las carreteras que atraviesan la costa atlántica de Honduras se están cayendo todo el rato. Todos los japoneses después del huracán Mitch dijeron en el puente de Progreso, pues les voy a construir el puente, pero lo voy a construir yo porque ustedes son unos corruptos y entonces el dinero se desvía y no saben construir el puente. Bueno, los japoneses construyeron ellos el puente ahora mismo, dime dónde está. Debe de estar en medio del Caribe porque no está donde lo pusieron los japoneses. Entonces hay una, Que también se cayó. se cayó, claro. Entonces, por una subida de los niveles del agua en alguna de las tormentas tropicales. Entonces, si efectivamente pasa también en el Caribe, con algunos países del Caribe, los huracanes, los terremotos, ¿cómo se dice? Los volcanes, toda esa situación sí genera una situación de debilidad. Quizá también estamos hablando de países muy pequeños. A ver, Belice, 350.000 habitantes. ¿Cómo recauda impuestos? ¿Cómo vamos a poder generar una dinámica positiva de administración pública, por ejemplo, en un país como Belice? Es muy difícil. Y los otros países pues tienen mucha pobreza, eh, una clase política también muy corrupta y grandes problemas de estructura estatal, ¿no? De debilidad. Pero voy a ser un poco injusto. Bueno, y mi comentario es muy injusto. Ujú, Pero las mismas condiciones de vulnerabilidad frente a los ciclones y a las tormentas tropicales las tiene Luisiana. Es más, ahí van a impactar los ciclones. ujú, Y entonces la pregunta es, ¿por qué Luisiana, si no tiene estos procesos, aunque es un estado pobre en Estados Unidos, también visto de otra manera, ¿por qué no tiene estos procesos tan de tanto atraso? Y también te voy a poner el ejemplo de Birmania. Birmania tiene las mismas condiciones que Luisiana. Ahí pegan todos ujú. los ciclones del Océano Índico. Ellos sí no se levantan. ¿Por qué de un lado sí y por qué de otro lado no? Pues Yo sé que son preguntas complicadas, pero, sí, es la pe- pregunta de Acemoglu, ¿no? Y de Robinson ahí en el libro este, ¿por qué fracasan las naciones, ¿no? ¿y por qué fracasan? Básicamente, pues ellos hablan del tema este de la cultura extractiva o de las políticas públicas más inclusivas, ¿no? Si no recuerdo
mal la idea, la línea básica, ¿no? Eh, bueno, no lo sé, pero la realidad es que sí tenemos situaciones muy complejas con las que tenemos que convivir. Entonces, en cierta manera, lo que no puedes dejarlo es al abandono, porque eso genera situaciones perniciosas. Mira, lo que yo sí sé es sobre la crisis de inseguridad en la región, ¿ok? Eso viene acumulándose en los últimos 40 años. Bueno, pero la crisis de seguridad también es un reflejo de las incapacidades económicas y sociales de la región. No necesariamente. ¿Por qué no? Porque lo que estamos asistiendo es a una explosión del negocio o de los diferentes negocios que el crimen organizado está teniendo. Y eso no tiene relación con la pobreza de las sociedades. Eso tiene que ver con una serie de empresas transnacionales que negocian con lo ilícito, que están ganando muchísimo dinero y que han ido complicándole la vida a los estados-nación a través de la corrupción y de la compra Te de me metiste en un callejón sin salida, entonces Bukala tiene razón. Bukele. Bukele, Pues discúlpame. quién sabe si tiene razón. A mí me llama mucho la atención el que haya construido esas cárceles. ¿De dónde saca el presupuesto? Seguramente los Estados Unidos. No, Entonces, ¿de dónde lo saca? pues quién sabe. ¿Lo sacará del narco o del crimen O organizado? sea, hay decir que el crimen organizado ya estaba siendo afectado por las mismas eh, salvatrucha, por Desde luego no lo saca del de Estado pandilleros. salvadoreño. Desde luego no lo está sacando del Estado No, salvadoreño y no desde tiene luego idea. no lo está sacando de su bolsillo. Entonces, este tipo de políticas represoras, ¿cómo se financian y cuánto tiempo lo puedes sostener? Porque el gran problema también de ese tipo de políticas es que, aparte de que arrasas con todos, de que las libertades se vean afectadas y todo, es cómo lo vas a sostener. Y el hecho de la cantidad de gente que se está muriendo en todo el sistema penitenciario latinoamericano. Bueno, yo le voy a ser el abogado del diablo porque Ujú, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Bukele, ujú. no estoy de acuerdo, pero las condiciones de vida son, son muy inferiores en cómo se está viviendo que como ahorita está provocando Bukele, esta represión de Bukele es una represión muy alta, pero, pero las condiciones de vida son mejores, aparentemente. Bueno, llevamos unos meses en los que, en los que los homicidios se han reducido y buena parte de la población salvadoreña parece que está muy contenta. Vamos a tener que ver dentro de un tiempo cómo funciona esa situación. Los populismos tienen una curva eh, para mí muy clara. Suben durante los primeros años y después caen abruptamente y llevan a los países al desastre. Pero por ahí no estoy defendiendo el populismo. Estoy preguntándome si estas políticas represivas son la solución al problema de inseguridad que tú estás planteando. No son la solución porque, vuelvo a insistir, las grandes empresas del crimen organizado ganan muchísimo dinero. Entonces ellos lo que quieren, lo que les gustaría es el ambiente más sencillo para poder seguir colaborando. Si se matan entre ellos, ahí es uno de los grandes problemas. Si entre ellos mismos se están matando, se genera muchísima más violencia por las rutas. Pero ahí el punto es que los países pierden soberanía. Claro, los países centroamericanos no tienen la fuerza que tiene México y aún así, ni el dinero. Y aún así, México está en muchas zonas, en muchas áreas cada vez más, está siendo puesto en jaque por esos grupos del crimen organizado que tienen muchísimo más dinero que las instituciones públicas Bueno, pero federales para poder operar, ¿no? las organizaciones transnacionales de la delincuencia ponen jaque a cualquier estado, ¿eh? Hasta el mismo Estados Unidos, en algunas partes, los empiezan a poner en, pues, de alguna manera en no control de ciertos espacios en sus ciudades. Claro, Hay espacios en Chicago, en Los Ángeles o en Nueva York que la policía no entra. efectivamente, pero el punto es, la pobreza no es la generadora de violencia. Estoy también de acuerdo contigo. O sea, el decir que superando o no superando la pobreza se acaba la violencia no tiene sentido porque por ser pobre no se es violento o delincuente. Efectivamente. Esa es una El gran ejemplo enfoque. paradigmático siempre ha sido Nicaragua. Nicaragua es una sociedad en la que hay muchísimos pobres, unos índices de pobreza muy altos y no había una situación de violencia tan alta como en los países vecinos.
Daniel Ortega, con su dictadura, lo que ha hecho ha sido expulsar a un montón de nicaragüenses, generar una situación de violencia artificial, por así decirlo, pero y prácticamente exiliar a toda la clase media pensante del país. Esto sin que existiera una situación de inseguridad como la que sí existe en El Salvador, existía, como la que sí existe en Honduras, como la que sí existe en Guatemala. Sin embargo, los números de violencia de estos países son mucho menores de los de México. Ah, no, eso, Pero no solamente a nivel nacional, que es obvio, porque México es 1000 veces más grande, o mucho más grande que estos países centroamericanos, sino si analizamos la violencia, que es como se debe mirar en México, desde una perspectiva local. La violencia en México no se puede analizar a nivel macro porque tenemos mucha acumulación de población, sobre todo aquí en las grandes ciudades del centro de la República y en algunas otras ciudades del país. Se ha de mirar en tasas por 100.000 y, ¿cómo se dice? Y desde una perspectiva local. Y en ese sentido, Centroamérica, aunque nos parezca mentira, está muchísimo mejor que muchísimas partes de México. ahora, y eso vuelvo un poco a la importancia geoestratégica, geopolítica Ujú. de la frontera sur. México está conviviendo con países, con esta integración que tú ya comentaste, cuyas democracias son pues muy cuestionables, por decirlo menos. Guatemala acaba de salir de un proceso de guerra, ¿de cuántos años? ¿De 20, 30 años? No, de más de 40, pero salió en el año 96, ya ha salido hace unos años. Lo que pasa es que Guatemala es un desastre, pues porque no hay continuidad partidaria. Lo que sí hay continuidad es de los caciques en las diferentes áreas rurales del país. Es muy interesante cuando vemos el mapa de la violencia de Guatemala, porque se escucha hablar de un país muy violento y realmente no es tanto. Donde está la violencia es en la ciudad de Guatemala, en los alrededores, en el puerto de San José, en el Pacífico y en el Atlántico, en Puerto Barrios, ¿no? Y en la zona por donde entran las drogas cercana a Belice, ¿no? En Río Dulce. Ahí están las zonas sobre todo de violencia, pero el país en general no es un país violento. Ahora, la clase política es una clase, es un país muy elitista, es un país muy diferenciador, por así decirlo. La clase política tradicionalmente ha sido muy corrupta y no continua. ¿Qué está pasando ahora? Ahora pasan en segunda vuelta. Sandra Torres, que se divorció de su esposo Álvaro Colón para poderse presentar a presidenta hace 3 periodos presidenciales. Álvaro Colón falleció este año ya, pero ella se divorció de su esposo porque la Constitución le impedía presentarse de forma inmediata. Hizo que la izquierda, en teoría, entonces era de izquierda, ahora es de derechas, esto hizo que la izquierda perdiera esas elecciones frente al general Otto Pérez Molina, ¿no? Bien, Sandra Torres se presenta candidata a presidenta de la República por tercera o cuarta vez, ya estoy perdiendo la cuenta, en contra de Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo es un académico, es un intelectual, es un buen amigo, hijo de un presidente de Guatemala, de uno de los presidentes más queridos de la historia de Guatemala, y cuando pasa segunda vuelta Bernardo de una forma absolutamente inesperada, las élites guatemaltecas lo quieren desautorizar. ¿Por qué? Porque Sandra Torres nunca ha ganado una segunda vuelta y van a ser ahora en agosto. Entonces, eh, en el caso de que gane el Bernardo Arévalo, va a poder generar una gobernabilidad aceptable en un país tan complicado. Pues es muy difícil también, ¿ok? Al final no consiguieron judicialmente impedir que se presentara esta segunda vuelta. Eh, Seguramente yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar A Sandra. a Sandra, pero va a poder gobernar bien en un país que no tiene recursos y con la cantidad de problemas que tiene Guatemala. ¿No? Pero, Honduras es un desmadre, peor todavía. pero lo que me estás comentando entonces es que hay un proceso de desinstitucionalización o de que nunca han sido institucionales, una fuerza institucional pública, gubernamental de los estados centroamericanos frente a estas fuerzas caciquiles que controlan a la sociedad y hacen que perduren estas condiciones de gran desigualdad social, muy similar a lo que pasa en el sureste mexicano. Sí, sin duda. Esto es lo que está pasando. En Honduras, ¿qué pasó? En Honduras,
se permite la reelección de los diputados desde siempre. Entonces, por ejemplo, en una sociedad muy pobre como es la hondureña, con una clase media muy débil y con y con élites económicas también muy escasas, el ser diputado durante 20 años permitió generar una clase de caudillos espectacular, porque ellos tenían una cosa que se llama, ¿Estás hablando de México? le estoy hablando de Honduras, posiblemente también Bueno, de México, pero eso ha generado unas circunstancias que ahora sí existen estos caciques, pero claro, con la presencia del crimen organizado tan fuerte, pues es muy difícil el gestionar la situación, ¿no? Un nepotismo espectacular. A ver, Xiomara Castro de Celaya, que le gusta llamarse así, es la esposa de Manuel Zelaya Rosales, que muchos dicen que es el verdadero presidente de Honduras. Y lo dicen así abiertamente, sin miedo a que le pase lo que al presidente Andrés Manuel López Obrador con Xochitl Gálvez, ¿no? De que le acusen de violencia política de género. Esto Manuel Zelaya Rosales está mandando en Honduras, mucho más que su esposa. El hijo de Xiomara Castro de Zelaya es el secretario, pues, su secretario particular. Su sobrino es el ministro de Defensa. en- Su cuñado es el presidente del Congreso. Su hija está de diputada. Es increíble estás el hablando nepotismo. de algún estado del sureste mexicano. Estoy hablando de Honduras. Estás hablando de Honduras. Porque, bueno, y es que aquí vuelvo otra vez a México y al Tren Maya que tú tanto comentaste. Ujú. Procesos aislados como el Tren Maya pueden romper este caciquismo regional o lo fortalecen. Y te voy a decir por dónde viene mi pregunta. En los años 90, fines de los 90, al presidente Cedillo se le ocurrió que descentralizar era democratizar y que dándole más dinero a los gobernadores, a las entidades federativas, iba a generarse una suerte de mayor democracia. Eso sí sucedió del centro para arriba, pero del centro para el sur, para abajo, para el sur, fortaleció los cacicazgos, porque se le dio más dinero a estos caciques. ¿Cuál es la forma de romper con esta cultura parroquial, estas estructuras tradicionales que mantienen en un rezago escandaloso a muchos grupos poblacionales en el sureste mexicano y en Centroamérica, que es la frontera sur? Mira, te diría que la educación, pero no estoy seguro porque cada vez más hay universitarios en el sureste mexicano y en Centroamérica también. Es muy cierto lo que tú dices, el poder político pues ha generado verdaderas... La gente vive del poder político porque no hay empresas. O sea, la gente vive de la administración pública, la gente está esperando las despensas, la gente está esperando qué es lo que le llega. Las últimas elecciones a gobernador en Quintana Roo, por ejemplo, fueron sorprendentes. ¿Sorprendentes en qué sentido? Lo que sí se había visto en el norte de Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, sobre todo, que es la compra del voto, que el verde lo supo operar muy bien en el norte de Quintana Roo, eso no se había visto nunca en el sur. En las últimas elecciones, el verde compró las elecciones, así, directamente. En el municipio de Bacalar, por ejemplo, de 500 votos pasaron a 9,000 votos. Estuvieron comprando el voto a 1,000 pesos, ¿no? Entonces se ponían en la casilla afuera. Entonces, eso que se ha vivido en otras partes de la República, que se ha vivido en el norte de Quintana Roo, no se ha vivido en el sur. O sea, efectivamente, las estructuras partidarias con recursos son capaces de comprar un Estado. Pero además son los mismos. Sí. El recambio de la clase política en Quintana Roo, tú lo dirás con mayor precisión, eres un analista político reconocido en el Estado, eh, pues no ha sucedido. Las caciques se han cambiado de partido. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la Ciudad de México, que hay alternancia, no hay alternancia de poder, hay cambios de partido de los caciques que han gobernado Quintana Roo en los últimos 30, 40 años. ¿Es correcta mi afirmación o la matizas? Sí, incluso a nivel rural a nivel de liderazgos rurales todavía te encuentras con sorpresas mucho más grandes, ¿no? Me acuerdo ahora en la última campaña electoral, estaba yo en el interior de la zona rural del sur de Quintana Roo, y entonces un pobre militante histórico del PRD se estaba lamentando con nosotros, con una sandía abierta además, porque vende sandías el señor,
esto diciendo que los líderes históricos del PRI se reían antes de él porque él era el perredista, y esos líderes históricos del PRI de su comunidad ahora mismo están en Morena. Y él, como es una persona de izquierda, pues dice, pues yo no quiero estar en Morena porque ahí están todos los priistas y se siguen riendo de mí, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido todo un cambio hacia Morena o hacia los partidos aliados de Morena, impresionante, de las élites O sea, tradicionales. no hay una transición. Se me hace un poco, y vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, con todo lo que elogian la democracia norteamericana, muchos de los despistados de las élites políticas mexicanas, no quiero decir de si de derechas o de izquierdas, cada quien lo identifique, decían que son muy democráticos en Estados Unidos. Y si uno analiza la historia política del sur de los Estados Unidos, los demócratas gobernaron ese espacio regional durante 100 años. Y no eran los demócratas progresistas de California ni de otros lugares de Estados Unidos, eran los que habían perdido la guerra civil y que mantenían su fuerza política y económica a partir del pacto que hicieron con los yanquis y que mantenían el, la apartheid. No, y Eh, eso se ve con muchísima claridad hoy en día. La política estadounidense es una política local también, como hemos hablado antes. ese Entonces, punto ajá, que perdemos de vista que la política es más local de lo que vemos aquí en la Ciudad de México. totalmente. Y en el sur de los Estados Unidos es lo que está prevaleciendo. Por eso el gobernador Greg Abbott en Texas, o el gobernador de Florida, eh, o esos diputados y senadores republicanos están alimentando el odio hacia lo mexicano, hacia lo centroamericano, hacia lo extranjero, lo están alimentando. A ver, el tema de las caravanas de inmigrantes, a lo mejor te sorprende lo que voy a decir, pero ya lo he dicho varias veces, se infló. O sea, no hay una invasión de extranjeros hacia los Estados Unidos. Ah, Eso se ha utilizado partidariamente bueno, por los políticos republicanos del sur de los Estados no, Unidos. yo voy a hacer otra en apoyo a tu comentario. La doctora Yorguli, la presidenta del Colegio de México, alguna vez una conferencia de demografía, cuando analizaba la migración de Centroamérica a México y Estados Unidos, eh, decía que realmente era insignificante por la capacidad de ambas economías, la mexicana y de Estados Unidos, de absorber rápidamente ¿a cuántos? ¿100,000? Mira, Estoy exagerando. ¿100,000 inmigrantes? esto realmente no se sabe, porque el único indicador que tenemos para ver cuánta gente está transitando a través de México hacia los Estados Unidos son los números de detenciones. Y los números de detenciones se pueden inflar artificialmente. Por eso, ¿Cómo? me pregunto, ¿100,000 estoy exagerando? Bueno, lo que se está deteniendo ahora mismo en la frontera sur de Estados Unidos es 2.350.000 personas al año. Ah, caray. Ah, no, pero de todos, no solamente centroamericanos. No, no, no. De centroamericanos estamos hablando de unos 300.000, pero son diferentes detenciones. O sea, una persona puede ser detenida 3, 4, 5 veces. Entonces me quedé corto. Lo regresan y lo vuelven a detener. Entonces no me quedé corto. Eh, Son 100, 150,000. posiblemente se pudiera hacer se podría determinar un número parecido. El punto es, cuando Donald Trump denota la idea de que los Estados Unidos están siendo invadidos por extranjeros, retomando un poco el libro de Huntington de quiénes somos y todo esto que se publica en el 2008, esto, eh, se está deteniendo el número menor de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos de los últimos 20 años. Se está deteniendo como 400.000 personas al mismo tiempo. No, Las caravanas de inmigrantes por México, ¿cuántas personas pasaron bueno, con ellas? no, pues, también hay muchos mitos. Por ejemplo, que quién construyó el muro. El muro lo empezó a construir Obama. Ujú, Y la política de migración de Obama era mucho más dura y efectiva. No sé si más dura, pero sí más efectiva que la de Trump. O sea, hay muchos mitos sobre esto de la migración. Y sí. entonces, es una pregunta. ¿Cómo ven la migración? No desde los Estados Unidos, sino desde los estados del sur de México. ¿Cómo la ven ellos? ¿Cómo se ve socialmente ahí? Socialmente, a ver, hay una dinámica de relación vecinal que es habitual, ¿ok? En las zonas como Cancún, Playa del Carmen, todos estos sitios, ha venido siempre muchos migrantes para el tema de la construcción de los hoteles y todas estas cosas que se detonaron de los 70 para acá.
En las zonas fronterizas del sur de México, normalmente, excepto en Tapachula, donde se creó un embudo artificial, porque tú puedes pedir la migración ordenada y regular, pero si tienes a dos agentes para 100.000 personas, pues no vas a, lo que haces es un tapón. Entonces la gente pasa por otros lados. La gente en general no se está dando cuenta del paso de los migrantes, no lo percibe porque es el crimen organizado el que se está encargando de pasar de forma discreta a la gente hacia el norte. Sino cómo podemos encontrar las diferencias. A ver, existe un tapón en todo, desde Chetumal hasta la Ciudad de México hay 11 puestos migratorios en Que, la carretera. entonces, esta idea de la bestia que sale de Tapachula y que por ahí transitan No, los migrantes es un mito. existía, era una realidad, pero desde que Donald Trump le pidió a México que interviniera en el tema de la neutralización de los migrantes y en ese aseguramiento de la frontera sur de México como la frontera sur de los Estados Unidos, desde ese momento pues no se puede pasar sin estructuras de apoyo claras como las que genera el crimen organizado, con lo cual lo que hemos hecho es favorecer el crimen Oye, organizado. y hay procesos de rechazo social de los trabajadores al trabajador centroamericano, que imagino que es en mano de obra es más barato que el mexicano. ¿Hay procesos de rechazo o hay tanto trabajo que no se dan procesos de No, es rechazo que fuerte? a ver, no se están quedando tanto. Existe un programa entre guatemaltecos y mexicanos que se ha utilizado muchos años para el café y para otro tipo de producciones del sur de Chiapas, en el que no hay ningún problema por utilizar centroamericanos. O sea, la gente es gente y en ese sentido no hay problemas. En Chetumal, en otras ciudades de estas, por ejemplo, hondureños o salvadoreños se dedican a trabajar el pan, a hacer panaderías, a vender pan en las calles, o otro tipo a ser de mecánicos. Si no se meten con el crimen organizado, algunos se han metido y han acabado muy mal por eso, no hay ningún problema por parte de la sociedad porque no hay una competencia, no existen real, no existen tantos centroamericanos que se queden en el camino. ¿Me explico? Y yo ahorita te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero la voy a hacer no solamente a ti, al público, a nuestros seguidores, eh, para que vean, para que internalicen la poca importancia que los mexicanos le damos a nuestra frontera sur. ¿Cuál es la capital de Belice? Sí, mi papá. Belmopan. Hagan un examen de conciencia. ¿Cuántos de los que están del otro lado lo sabían? Porque poca importancia le damos a nuestra frontera sur. Y cuando nosotros nos quejamos que los norteamericanos no saben cuáles son nuestras principales ciudades, es lo mismo que nosotros hacemos con Centroamérica. No, y luego hay un dato, perdona, que también es muy importante. ¿Cuántos migrantes documentados crees que hay en México? No tengo la menor idea. 300.000. Para la sociedad mexicana eso no es absolutamente nada. No, 300.000 para una sociedad de 120 millones de habitantes, como comentaba la doctora Yorguli, pues no son nada, porque son fácilmente absorbibles por una economía tan grande y tan necesitada de trabajo. Y naturalizados, como es mi caso, naturalizados desde el inicio de las naturalizaciones, hay 1 millón de personas. ¿No? Entre los que se han muerto, los que están vivos y No. los que... Ahora, bueno, pero el tema migratorio me gustaría seguir ampliándolo, pero con el tema de la frontera sur, creo que fue suficiente porque quiero entrar a otro tema. Ujú. ¿Quién es Carlos Barrachina? ¿Qué hace en México? Como que hago en ¿Qué México, haces en soy México? un ¿Cómo profesor un universitario. español que llega de repente en México? ¿Cómo llegas a México? ¿Cómo caes en México? O caes en el sentido correcto de la palabra. Sí, pues ya hace No, 20 años llegué a la Universidad de Quintana Roo, gané el concurso, gané mi plaza en la Universidad de Quintana Roo y me dediqué a estudiar la frontera y pero ¿por qué Centroamérica. México? ¿Por qué no te fuiste a Colombia? ¿Por qué hiciste por México? ¿Quién te trajo a México o qué te trajo a México? Pues estaba yo viviendo en Washington, en los Estados Unidos, estaba trabajando en la Universidad de Defensa Nacional allá, y pues me hablaron de una universidad en Quintana Roo, yo quería acercarme hacia Centroamérica, hacia México, y entonces pues llegué, concursé y me quedé. Sí, pero no me responde la pregunta. ¿Por qué querías acercarte a Quintana Roo? Que es el último caso de la pregunta, ¿no?
Es un escenario fascinante, todo lo que es la frontera sur, todo lo que es el sureste mexicano, todo lo que es esa relación con Centroamérica incomprendida que poca gente conoce. ¿Cuánta gente conoces que puede hablar de Belice, que puede hablar de Honduras? Ya te di el ejemplo. O ¿Cuánta Guatemala. gente, cuántas Guatemala. personas en México saben cuál es la capital de Belice? Ujú. Entonces es un nicho de oportunidad muy interesante y que además es fundamental para el desarrollo de O México. sea, pero eso lo conociste en Washington. ¿Te diste cuenta de esa importancia en Washington cuando trabajabas en estudios en el Instituto Perry, tengo Sí, entendido? en el Centro de Estudios Hemisféricos. No, me di cuenta cuando llegué a Chetumal. La verdad es que me hablaron de la Universidad de Quintana Roo y fue un poco casualidad. Fue un poco casualidad que me hablaron de la Universidad de Quintana Roo, pero me presenté a una plaza y gané. Entonces la casualidad ha durado 20 años. Pues sí, ya paso de los 20 años. Ya. ¿Y por qué el tema? ¿Por qué el joven Carlos Barrachina decide salir de su natal España, irse a Washington y por qué en estas materias? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Dedicarte a algo que poca gente dedica a lo que poca gente dedica su vida. Pues mira, yo hice el servicio militar en España en el año 95 en la biblioteca de la Capitanía General de Barcelona. Sí, Y allí entonces, me contacta la Universidad Autónoma de Barcelona para hacer el inventario de esa biblioteca y de los archivos del Tribunal de Justicia Militar de Barcelona. Logramos desclasificar los consejos de guerra en España, los consejos de guerra de la guerra civil, a ver, Manuel Rizquez y... para nuestros amigos, desclasificar es hacer pública la información que estaba en esos consejos de Sí, guerra. O sea, ¿por qué fusilaron a las personas? sí. Fuimos los primeros en España que desclasificamos eso. Y a partir, en el año 1997. Y a partir de ahí, pues yo desarrollé mi tesis doctoral sobre el papel de los militares en la transición española. Ya. Cuando Margaret Hayes me ve en un congreso en Miami, ¿Quién es Margaret Hayes? Discúlpame. Margaret Hayes fue la primera directora del Centro de Estudios Hemisféricos, conocido ahora como Centro Perry, que está en Washington y que se dedicaba a fomentar que civiles trabajaran en ministerios de defensa en toda América Latina. Entonces tú eres un cooptado por el imperio. Efectivamente, yo soy cooptado por el imperio para fomentar la democracia en los ministerios de defensa en América Latina. Qué Cuando, interesante. cuando a Margaret, los republicanos después del 11 de septiembre empiezan a ponerle problemas y se empieza a caer la idea de impulsar la democracia en los ministerios de defensa, es cuando yo empiezo a buscar otros espacios y la Universidad de Quintana Roo pues me lo ofrece, ¿no? Un día tendríamos que hacer un programa sobre relaciones cívico-militares aquí en el Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública, del que tú eres un especialista. Pues la verdad es que por unas cosas o por otras llevo pues desde 1995 trabajando con militares en España, en Estados Unidos, en México. Esto, no sé si conoces a mucha gente que haya estado en tantos países trabajando para las diferentes No, instituciones la verdad es que no. y también en Centroamérica, porque también les he dado clases, ahí sí, más de forma coyuntural, pero sí he dado clases a militares en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, de forma bastante habitual hasta hace unos años, ¿no? ¿Y tu corazón sigue en el sureste o ya emigró? Si pudieras volver, ¿volverías? Sí, claro. O sea, de hecho, espero poder regresar hacia el sureste, pues pronto, ¿no? O sea, no sé cuándo todavía. Pero sí, tu interés es volver a hacer estudios en Frontera Sur. Sí, hay poca gente, a ver, la mayor parte de los teóricos que trabajan sobre frontera son teóricos, yo digo, de oficina. No se han recorrido los espacios, no se han recorrido las fronteras, las comunidades, no han estado en el campo. Yo sí he estado y quiero volver a estar. Y tu padre y a tu madre cuando les dijiste que te ibas a Washington a hacer estas locuras, Mm, entiendo para ellos, ¿qué te dijeron? Nada, Quédate por acá no. o qué, ¿cuál fue su reacción al pensarte en Washington tan lejos de ellos? Pues no, esto pues fue una decisión también siguiendo la línea del trabajo, ¿no? Entonces nunca, a mí nunca me han puesto problemas. Fue peor cuando decidí estudiar historia en la facultad. O sea, y tampoco me pusieron ningún tipo de problema, O sea, ¿no? tú eres historiador, de Yo, historiador te hiciste politólogo. yo tengo las dos licenciaturas, yo tengo la licenciatura en Historia y la licenciatura en Ciencia Política, pero efectivamente, y a mí quien me enseña a trabajar son historiadores, desclasificamos los consejos de guerra,
Esto trabajamos, la primera publicación importante fue sobre un consejo de guerra, la Guardia Civil en la Guerra Civil Española. Entonces, sí, mi formación como académico es una formación como historiador más que como politólogo. Y una pregunta, sí, imagínate que eres un chaval y si te hubieran dicho a tus 17, 18 años que ibas a terminar en México con un investigador reconocido de la realidad del sur mexicano, ¿qué hubieras pensado? Pues probablemente no lo hubiera creído, pero la verdad es que pues yo creo que siempre lo he dicho cuando he dado muchos años clase en relaciones internacionales, ¿no? Entonces la gente, bueno, ¿y para qué sirve estudiar ciencia política o relaciones internacionales o historia, ¿no? Bueno, pues te da una formación, te da una visión, te da una forma de pensar, de preguntarte cosas sobre la vida y el resto es trabajar. Por eso yo hasta ahora siempre he tenido suerte. Yo tengo que confesar aquí algo con mis amigos, Mm. seguidores de este centro virtual, que yo cuando oí el nombre de Carlos Barrochina, yo no tenía clara la dimensión de su importancia en este mundo del que nos estaba platicando un poco, pero cada vez que me acercaba a mundo de relaciones internacionales en el Colegio de México, en el CIDE, en el ITAM, y mencionaba que Carlos estaba haciendo un proyecto conmigo, inmediatamente salía un comentario muy positivo por su gran influencia que ha tenido en los estudios fronterizos y en la inmigración. No se diga de las relaciones cívico-militares. Y como ustedes saben, y como nuestro buen amigo también lo sabe, Cronos es un dios tan cruel que se come a sus hijos. Y ya estamos casi al final de este programa, pero antes de despedir a Carlos, pues una última pregunta. Eh, ¿Tú de veras crees que México se está militarizando? ¿Y en qué sentido sí y en qué sentido no? Porque es una pregunta muy, muy, muy amplia. Eso es el que esté del ambiente. Para mí no, pero ¿cuál es tu opinión? Que la clase política está renunciando a gobernar México porque los problemas son demasiado serios como para jugarse la vida. Y entonces esa crisis regional de inseguridad tan seria que estamos enfrentando y que no se ha sabido gestionar, lo que está haciendo es que la clase política esté renunciando a gobernar. Eso es lo que me parece. Es muy fácil decir que todos los mexicanos o todos los centroamericanos son una pandilla de corruptos y que no es posible generar administración pública y que sí existe una cultura política militarista. Eso sí, en México existe una cultura que, aunque parezca mentira, la educación básica la reafirmó. Existe una sensación de que los militares son capaces de hacer las cosas de una forma más honrada y más eficiente que cualquier otro ciudadano con otro perfil profesional. Y eso es lo que abona el que exista la posibilidad de demandarle funciones a los militares. Y ellos no es que quieran asumir más funciones, es que se les está instruyendo y la sociedad además apoya esa decisión. ¿Por qué? Porque sí existe una cultura política militarizada, más Mira, que una yo, militarización de la sección. yo pensaría con base en los comportamientos sociales de los mexicanos que no son propiamente ordenados y militares y en la baja importancia que tiene el servicio militar entre nuestros jóvenes, que esa cultura militar sería mucho menor o que si existe es ajena a la vida porque, porque el comportamiento social no es muy ordenado. Pero sí comparto contigo la idea de que hay una renuncia, un temor de, de la clase dirigente, la civil, por continuar gobernando, o ya hay un desgaste demasiado alto de estos caciques civiles o líderes civiles, dependiendo cómo los ubiques, frente a una incapacidad para oponerse a la crimen organizado que hemos visto que los coopta muy fácilmente. Pues claro, Pero eso no es un ajeno a los militares, también pueden ser cooptados por estas grandes organizaciones. Ese problema no se soluciona, creo yo. no, por supuesto, pero tú mismo lo estás señalando. Estamos hablando de unas élites que siempre han estado. ¿Por qué han estado siempre? Porque siempre se han acumulado.
La realidad nueva incluye en la ecuación al crimen organizado. Se van a acomodar. Los militares van de un sitio para otro, Bueno, no se quedan en un territorio. pero aquí parece ser que ya no están ciertos. Y eso será también el motivo de otro programa, porque ya vimos que por lo menos dos personajes de esta élite que se ha ido acomodando en los últimos 30 años, como es Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, pues eso no logran ni los 150 firmas de apoyo, porque ya esta élite ya no se puede acomodar en el planteamiento de legitimidad que buscan los mexicanos. Y entonces surge un personaje nuevo, como tuvieron mencionaste, como Xochitl, que no es de esta élite acomodada al statu quo. O sea, también esta élite ya no es tan fácilmente acomodable en el futuro, desde mi perspectiva. Tal vez me equivoque. Sí, ¿qué está pasando en los territorios, en algunas entidades federativas? Que estas élites están apoyando a nuevas personas desde atrás. ¿Qué es lo que normalmente las élites hacen? Las élites no necesariamente tienen por qué ser el diputado o por qué ser el Sí, gobernador. pero, Puedes estar apoyando desde una forma no visible a los nuevos cuadros políticos. pero tú solo estás hablando de Quintana Roo, tal vez, que conoces muy bien, pero en lo nacional, pues ahí todavía la señora Beatriz Paredes, que se propone. Sí. Y todo el mundo dice, ¿otra vez? Si no obtuvo ni el 17% de votación en la Ciudad de México, pero no nos distraigamos y pues te agradezco mucho, qué bueno que me das esta visión interesante de esta cultura cívico-militar, o pongámoslo de otra manera, esta gran confianza que la población tiene en los militares, yo lo pondría de esta manera, que se señalen las encuestas, y pues no me queda más que el nombre del Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública, patrocinado por Sideris, agradecerles a los que están del otro lado de la pantalla, y a ti en particular, esta charla que creo que a mí por lo menos me fue muy aleccionadora. Hay muchas cosas que no conozco de Centroamérica y te agradezco a mi amigo, a Carlos Barrachín Alizón, doctor, con el respeto que se merece, a su prestigio que lo precede, que nos hayas acompañado con estas reflexiones y vivencias. Me hemos dicho que te has recorrido la frontera sur en toda su extensión y Sí. Centroamérica en muchos sentidos. Y conocimiento sobre los flujos migratorios, no en estadísticas, sino en vivencia real. También el Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública, como sabes, está comprometido con la difusión de la cultura jurídica y administrativa de lo público. En el Centro Virtual estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, donde encontrarán material gratuito sobre temas de su interés. También está a disposición en el canal de YouTube de Carlos Matute. Los invitamos a compartir en sus redes sociales nuestros contenidos. Ya saben, un me gusta siempre ayuda a la difusión del conocimiento de lo público y les agradecemos mucho porque este año tuvimos un crecimiento orgánico de más del 15%. Y no me resta más que agradecer a nuestro invitado y convocarlos a nuestra próxima charla entre amigos con el doctor Javier Vargas Zepotelcan sobre función pública, que va a ser nuestro tema del próximo mes. Buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que están en otras latitudes. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Tocayo. Gracias.